Vamos a empezar con la palabra de Dios de hoy. Estábamos con la serie de los 30 consejos de los sabios en Proverbios, ¿verdad? Esta es la cuarta parte. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 19, versículo 20. Vamos a leerlo juntos, ¿cómo ven? Empezando el año. Lo vamos a leer en la traducción viviente. Proverbios 19, versículo 20, en la NT, ahí está. Bueno, vamos a hacer 1, 2, 3. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. 21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Entonces, nos pide, el consejo de Dios es conseguir, esta versión me gustó porque decía conseguir todo el consejo, ¿verdad? Y la instrucción que podamos del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? En el 21 nos da la causa, la razón, porque podemos planear, hacer juntas y ver con nuestras esposas y esposos, hijos, con nuestros padres, lo que queramos hacer de esta vida, y eso es bueno, ¿verdad? En la multitud de consejeros está la sabiduría, también dice la palabra de Dios, pero ¿qué va a prevalecer siempre? El propósito del Señor. El plan del Señor siempre va a prevalecer, nos guste o no nos guste, y más vale que nos guste, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque hoy hemos venido con un corazón puro y sincero, Señor, a buscarte a ti. Anhelamos de ti, Padre. Anhelamos adorarte. Anhelamos darte gloria y honra, Señor. Pero también anhelamos aprender de tu palabra, Señor. Saber cuál es tu consejo y tu propósito en nuestras vidas. A eso hemos venido, Señor. Guíanos y danos sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Y el segundo pasaje principal que les voy a leer es el que leímos la otra vez en Proverbios capítulo 1, versículo 1. Y dice así, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, Proverbios 1, 1. Yo digo que este tiene que ser de memoria, ¿verdad? Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes, dice esta traducción. Para recibir prudentes consejos y justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los incautos e inteligencia y cordura a los jóvenes. Que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo. Para entender proverbios y enigmas y palabras sabias y profundas. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y dijimos que la palabra proverbios, de este libro de proverbios, este libro sapiensal, ¿verdad? Que nos enseña a pensar, que nos enseñan a pensar como ¿quién? Como Dios. Este libro llamado de proverbios, dijimos que la palabra proverbios es un concepto que se refiere a ¿qué? A una clase de expresión verbal o escrita que transmite una sentencia, un imperativo moral, o sea, un mandato, una instrucción. Y así busca, por medio del proverbio, promover, incentivar, ¿qué cosa? La reflexión. Que la pensemos. Piénsala bien, le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Es lo mismo. Piénsala bien, nos dice el Señor, nuestro Padre Celestial. Esto significa que tomemos decisiones sabias, correctas, prudentes, sagaces, justas, equitativas en nuestras vidas. Pues entonces es muy importante, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Es este libro de proverbios. Qué importantes son los proverbios de Dios. Y justamente así comienza este libro bíblico, dándonos la primera sentencia del imperativo moral,
del mandato de Dios que lleva a la primera conclusión del libro en el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí está la dicotomía, ¿no? ¿Verdad? Lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, lo sabio y lo necio. Esto es, los que siguen los proverbios de Dios, los sabios consejos, son prudentes, son sagaces, se vuelven justos, se vuelven equitativos y lo hacen así, no porque son muy buenos ellos, porque somos muy inteligentes o sagaces nosotros mismos, no, sino porque hay en nosotros temor a Dios. ¿Se fijan la diferencia importante? Porque nosotros conocemos, y cuando decimos conocemos en la Biblia, especialmente en el libro de Proverbios, dice la palabra conocer, habla de entender, dijimos, ¿verdad? De entender quién es Dios y quién soy yo, quién es el creador y quién es la criatura, quién es el que manda y quién es el que obedece, ¿verdad? Porque muchos cristianos de hoy en día lo tienen al revés. Cuando oran van y exigen, Señor, yo soy tu hijo y me das esto. Como muchos de los jóvenes de ahora, ¿verdad? Dámelo porque yo me lo merezco. Aunque no me lo merezca, soy tu hijo y me lo vas a dar. Porque tú eres un padre bueno, si no estás mintiendo en la Biblia. Suena gracioso, ¿verdad? Porque nosotros tenemos entendimiento, ¿verdad? Pero la gran mayoría de la iglesia hoy en día no tiene este entendimiento básico. Y cuando pide a Dios, en vez de pedir en sumisión, está exigiendo. No entiende quién es el creador y la criatura, quién es el que manda y el que obedece. ¿Cuántos de aquí entendemos esto, verdad? Gracias a Dios que lo entendemos. Cuando hay temor al Señor, entonces voy a darle el lugar que se merece a ese consejo de Dios, a ese proverbio. No es el que está en el púlpito el que da el consejo, sino es el Señor a través de su palabra, a través de la guía del Espíritu Santo. Y si no seguimos ese consejo de Dios, sus proverbios, entonces somos parte de aquel otro grupo, ¿verdad? Que habla el versículo 7. ¿Quiénes son? ¿Qué grupo es? Los necios, los insensatos, y también lo equipara a los incrédulos porque no tienen fe. Los necios son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza que proviene de Dios por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Despreciar es algo importante que nosotros tengamos bien metido aquí, porque uno dice, ay, desprecio, el que desprecia. ¿Pero qué es despreciar? Miren, si vamos a la definición del diccionario, la palabra despreciar, y nos va a dar una idea bien clara, y nos va a meter en el temor de Dios. Van a ver, despreciar, en la primera definición dice considerar a una persona indigna. ¿De qué? De estimación. ¿Qué es estimar? Ay, yo te estimo mucho. ¿Qué significa? Usted estima a sus padres, a sus hijos, ¿verdad? O a su esposa y a su esposo. ¿Qué es eso? ¿Qué es estimar? Es darle un valor importante, ¿sí o no? Un valor grande. Considerarlo valioso. Indigno de estimación. Qué tremendo, ¿verdad? Esa palabra entonces ahora. En este contexto vemos que es una palabra que hiere al Señor. Indigno eres, Señor. No eres suficientemente valioso para mí. Al mismo Dios creador, mío, suyo y de todo el universo. Al Todopoderoso. Decirle indigno de estimación. Fíjese, qué feo, ¿verdad? Y la segunda definición de despreciar, fíjense, despreciar. La segunda es considerar a una persona o cosa no merecedora de atención. Significa no hacerle caso, desestimarlo
por tenerlo por poco o nada valioso. Significa desdeñar. Esta palabra desdeñar es un poco usada ahora, pero habla de menospreciar o mirar de arriba, ¿verdad? O sea, con soberbia, a algo que considera de poco valor. El término desdeñar es de un origen, fíjense, el origen latino denignare, dedignare, que significa el prefijo de, que es usado para hacer una referencia de quitar. Y la palabra dignus expresa la dignidad o merecedor, ¿verdad? Entonces, quitar mérito, quitar dignidad. ¿A quién? A Dios. ¿Se imagina? Quitar dignidad y aprecio al que se merece todo y al que todo es de Él. Por eso los necios, los tontos, los insensatos no valoran el consejo, el proverbio de Dios y lo tienen en poco, lo desdeñan. Según estos, no merecen su tiempo ni atención porque no ven un valor. Por eso no se congregan, no buscan, no tienen esa sed por el consejo de Dios. Entonces no se congregan. Pues yo no soy religioso, no necesito ir. Yo la tengo clara. Aquí tengo una Biblia en mi casa, en el YouTube hay un montón de predicadores y ahí me la voy a arreglar. ¿A usted le parece? Claro que no. El Señor nos da consejos en la Biblia. Y bien claro dice que nos hacemos fuertes juntos. ¿Y cómo vamos a estar juntos? En internet, ya vimos en la pandemia por 2 años que es bien difícil, ¿verdad? Como recién dijo la hermana, ¿verdad? Hay muchos lugares que no se pueden todavía congregar. Pues allá por mi país ya se abrió mucho, pero en el Corea del Norte y en China, pues obviamente sigue la pandemia, sigue el aislamiento. Y los cristianos, ni se diga. Congregarse, no, es una cosa del pasado. Es imposible. Entonces, estos necios, insensatos, que no valoran el consejo de Dios porque no ven un valor en lo espiritual, en lo eterno, porque nomás andan por vista, ¿verdad? Viendo lo temporal, lo material. Por eso los sabios, los entendidos, saben quién es digno de toda honra y adoración. Como el profeta Jeremías exclamaba ahí en Jeremías 10:6, en la Reina Valera, Jeremías 10:6 dice: nada hay semejante a ti, Señor. ¿Qué hay semejante al Señor? Nada. Grande eres tú y grande tu fama y poder. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Tú eres digno de ser reverenciado, porque no hay ningún sabio ni rey que pueda compararse a ti. Esta es la aclamación del profeta Jeremías. Hay que hacerlo nuestra, ¿verdad? Como aquellos 24 ancianos ahí en el libro de Apocalipsis que están sentados alrededor del trono de Dios. Y ellos clamaban adorándole y tirando sus coronas en la presencia del Señor y decían en Apocalipsis 4:11: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda verdad de este versículo. Tú solo eres digno de toda la honra y el poder, porque Él creó todo. Y en su buena voluntad nos ha creado y nos ha dado vida. Como bien dice, ¿verdad? Nos ha prestado vida para que podamos vivir y ejercer como hace el Señor, ¿verdad? Tomar decisiones. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda libertad nos ha dado el Señor. También usted, mi hermano, mi hermana, en este grupo, ¿verdad? Pues de entendidos. Estamos recibiendo la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, el proverbio de Dios, con esa mansedumbre, sabiendo de lo que somos y quién es el Señor. O estamos
siendo engañados en este segundo grupo de necios e insensatos, a los cuales el apóstol Pablo bien describe en Romanos capítulo 1. Si vamos rápidamente a Romanos 1, versículo 19, lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios, Romanos 1, 19. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Fíjense, me gusta mucho esta versión en el 20, porque dice que lo invisible de Dios puede llegarse a conocer, no a ver, pero a conocer, a entender, si se empieza a reflexionar en lo que Él creó, en lo que Él hizo. No solo en la creación, sino en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, o sea, no tienen perdón. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Fíjense, aquí significa bien claro, Dios es desdeñado, menospreciado por esta gente necia, porque lo tienen en poca estima. No hay valor en sus consejos y en sus proverbios. Por más que ellos se les explique la verdad, ellos siguen entenebrecidos en sus pensamientos. Y por eso, por estar así entenebrecidos, lejos de la verdad, ellos empiezan a levantar falsos dioses en hombres que veneran, como en la religión tradicional, ¿verdad? Veneran hombres, endiosan a hombres. Ahora está lleno, ¿verdad?, de famosos y gente, políticos y poderosos que la gente, el pueblo de todas las naciones veneran, idolatrizan, endiosan. Muchas veces también a sí mismos, ¿verdad? Mi yo Dios, ¿verdad? Y también a imágenes de criaturas, bueno, y a muchas cosas, ¿verdad? Pero uno dice, no, nosotros no tenemos tótems, no tenemos un becerrito, nada, no somos tan tontos como aquellos hombres del pasado. No, pues los tienen en el corazón, ¿verdad? Ahí tienen al Dios dinero, al Dios casa, al Dios hijos, al Dios trabajo, ¿verdad? Muchos otros dioses. Y fíjense en dónde invierten su tiempo, su dinero, sus esfuerzos. ¿En dónde? En esas cosas, en esos dioses con D chica, porque los consideran valiosos para sus vidas. Su necia mente fue entenebrecida, quedó a oscuras. Y el andar a oscuras, o sea, sin la luz de Dios, termina más temprano que tarde en tropiezo y golpeándose en la caída, en la vida, por menospreciar a Dios y sus sabios consejos. Pero hoy, mis amados hermanos, nosotros no estamos así, ¿verdad que no? Nosotros no estamos así. Nosotros estamos bajo la luz de los consejos de Dios. Por eso estamos hoy aquí, dedicándole tiempo, esfuerzo y atención a lo que nosotros consideramos digno, merecedor de toda nuestra vida, de toda nuestra adoración. Amén. Amén, dijo el muchacho. Dijo un amén estilo Pentecostés. Pues demos un fuerte aplauso, ¿verdad? Ahí. Al Señor, a nuestro Salvador, al Dios vivo que nos escucha y tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y ahora que tenemos más la atención, ¿verdad?, concentrada, vayamos a esos 30 dichos en Proverbios 22, 20 al 24, 30. Como empezamos el año, otra vez lo voy a mencionar para que lo vaya
asimilando, ¿verdad?, en sus corazones. El primer consejo, ahí en el capítulo 22 dice: no robes a los pobres solo porque puedes, ni oprimas a los necesitados en la corte o en los juzgados. El Señor es su defensor y arruinará a cualquiera que los arruine. Número 2. No te hagas amigo de personas enojonas, ni te asocies con personas de mal genio, o sea, iracundas, propensas a la ira, porque aprenderás a ser como ellos y comprometerás tu alma. Número 3. No garantices la deuda de otra persona, ni aportes garantías si no puedes pagarla por la otra persona. Ten cuidado por quién respondes. Amén. 4. No engañes a tu vecino moviendo, cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. 5. Las personas verdaderamente competentes llegarán lejos, servirán a los reyes y no a la gente común. Sé diligente en tu trabajo. 6. No disfrutes de todas las delicias que te ofrecen cuando estás con alguien poderoso. De lo contrario, puedes caer en su trampa, ya que podrían estar tratando de engañarte. O sea, aprovecharse de ti, ¿verdad? 7. No te desgastes tratando de ser rico. Sé lo suficientemente sabio como para saber cuándo renunciar. La riqueza desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Le brotarán alas y volará como una águila. 8. No comas con tacaños que están pensando en cuánto cuesta todo y no son realmente generosos. Ni con los de malas intenciones que te invitan a comer con otros propósitos. 9. No desperdicies tu aliento, o sea, en enseñar, acá se refiere, con los necios, porque desprecian los consejos sabios. 10. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte. Él mismo levantará cargos en tu contra. Ese es el consejo 4, ¿verdad? Lo vamos a ver juntos. 11. Comprométete con la instrucción. O sea, aplícate, pon en práctica, disciplínate. Escucha atentamente las palabras de conocimiento, dice el 11. 12. No dejes de disciplinar a tus hijos. Acá dice que no hay edad para dejar de ser padres siendo estorbos, ¿no?, a la rebeldía en los hijos, ¿verdad? Los azotes no los matarán. La disciplina física puede salvarlos de la muerte. 13. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. Este es uno de los más importantes que los vamos a ver. 14. No envidies a los pecadores, sino continúa temiendo al Señor. 15. No festejes con borrachos. Aquí borrachos incluye perezosos, ¿verdad?, que van camino a la pobreza. 16. Escucha a tu padre y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Padre de hijos piadosos tiene motivo de alegría. Es un placer tener hijos sabios. Este tiene que ver con el consejo 13 también, ¿verdad? 17. Oh, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Después, fíjense, una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Vamos a ver por qué están juntos en un solo consejo, el 17, ¿verdad? 18. No disfrutes bebiendo demasiado y pasando el rato en los bares. Beber demasiado, o sea, emborracharse, al final muerde como una serpiente venenosa. 19. No envidies a los malvados ni desees su compañía,
porque sus corazones traman violencia y provocan problemas. Aquí tiene que ver con el consejo 2 y 14, lo vamos a ver juntos. 20. Una casa se construye con sabiduría y se fortalece con buen sentido. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. 21. Los sabios son más poderosos que los fuertes. Los que tienen conocimiento se vuelven más y más fuertes. No vayas a la guerra sin una guía sabia. La victoria depende de tener muchos asesores. 22. La sabiduría no está al alcance del insensato. Cuando se discuten asuntos importantes, no tiene nada que decir el insensato, ¿verdad? 23. Una persona que planea el mal obtendrá una reputación de alborotador. Los planes de un necio son pecaminosos. 24. Si fallas bajo presión, entonces tu fuerza es demasiado pequeña. 25. No utilices excusas para salvar a los injustamente condenados a muerte. ¿Acaso no va a enterarse el que vigila tu vida? Él le da a cada uno el pago por lo que hace. 26. Así como la miel es dulce al paladar, la sabiduría es dulce al alma. Encontrar sabiduría asegura un futuro brillante, dice esta versión. 27. No planees una emboscada para los piadosos. O sea, no hagas planes malos contra los justos. No asaltes la casa de los piadosos. Los justos pueden tropezar 7 veces, pero se levantarán de nuevo. Pero los perversos se hundirán en la desgracia. 28. No te regocijes cuando tus enemigos caigan o tropiecen, porque el Señor apartará de ellos el enojo hacia ti. Este hay que subrayarlo, creo, ¿verdad? 29. No envidies a los malvados ni te inquietes por los perversos. Las personas malvadas no tienen futuro, ya que su luz se apagará. Este lo vamos a ver con el consejo 2 y el 19 después. 30, que es también igual que el 29. No te asocies con los rebeldes, porque el desastre los golpeará de repente. Ahí está. Si repasamos cada uno de estos consejos, vamos a repasarlos, pero vimos hasta el consejo 3 en diciembre, ¿verdad? Vamos a repasarlos. El consejo número 1, vamos todos juntos a Proverbios 22:22. Es muy fácil recordar dónde comienzan los 30 consejos de los sabios. Proverbios 22:22. Y lo voy a leer ahora, en esta ocasión, en la palabra de Dios para todos. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 22. No robes al pobre porque es pobre. Tampoco oprimas en el juzgado al necesitado. Pues el Señor está de su lado, los defenderá y despojará al que les robe. Aquí la pregunta del millón era, siempre aquí es importante, es si fuera el Señor Jesús, ¿cómo actuaría? Esa es una cuestión importante y vemos que este primer proverbio de los sabios tiene con relación a eso, ¿verdad? Al ejemplo de Cristo, al ejemplo que Cristo nos mostró del carácter de Dios. Y este consejo se resume en la ley o en el mandato que el Señor nos deja en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Y dice, todos conocemos ese pasaje que dice que Jesús los reunió a todos y les habló de lo que trata la política, ¿está bien?, de este mundo. Por eso siempre digo entre los hermanos, hablar de política, ¿para qué? Si ya Jesús nos dijo qué es, ¿verdad? ¿Qué dice? Que los gobernantes de este mundo, ¿qué hacen? Se quieren, ahí está, enseñorearse. Tratan con prepotencia al pueblo
Y los funcionarios siempre hacen alarde, ¿verdad?, de lo que ellos hacen enfrente de ¿quién? Del pueblo, de sus súbditos. ¿Por qué? Porque tienen, ahora por ejemplo en las democracias tienen que ganarse el voto. Entonces, hacen un puente, pero ¿lo hacen ellos? No, lo hacen con dinero de los impuestos, ¿verdad que sí? Y después se tiran flores ellos mismos. Se ponen las placas, emérito, gobernador, licenciado, no sé qué, y se tiran todas las flores ellos, ¿verdad? Así son. Entonces, ¿por qué nos ponemos o nos rabiatamos con un partido o el otro, con un político o el otro, si el Señor ya nos dijo cómo eran? Pobrecitos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pobrecitos, al contrario. ¿Hay políticos? Bueno, sí hay, claro que hay. ¿Hay políticos hasta cristianos? Claro que sí. Pero Jesús nos está dando una línea general, ¿verdad? Y dice bien claro, pero entre ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que somos ¿de qué reino? El reino de Dios. Nosotros pertenecemos a un reino mucho más grande y mucho más importante y eterno, que es el reino de Dios. Ese es el privilegio, ¿verdad? Entonces dice, el que quiera ser, entonces los que somos ciudadanos del reino celestial, el líder va a ser sirviente. Así dice, el que se crea grande va a ser el último. Y el que quiera hacer algo, pues empieza a servir al otro. ¡Wow! Es lo contrario del mundo, ¿verdad? Luego el diputado local se hace y después se hace diputado federal, se hace pues secretario y después vicepresidente y ya andan siempre con guaruras. Nadie los pelan así. Y después andan con los guaruras así y ponen la cara. Y nadie me se acerca a mí porque yo ahora valgo mucho. ¿Por qué? Por la posición en donde estoy. Pero por palabra dicen, yo estoy para servirles. Por eso dicen que es servidor público, ¿verdad? Servidor público. Sirven al pueblo. Eso dice el mundo. Pero en verdad, esa ley, mis hermanos, es la ley que el Señor Jesús nos está diciendo aquí en Marcos capítulo 10, 42 al 45. En donde realmente debemos de aplicar esto de si Dios nos dio salud, Dios nos dio entendimiento, Dios nos dio familia, Dios nos dio amigos, Dios nos dio una congregación, ahí mismo apliquemos y sirvamos al prójimo, al hermano, al necesitado, al débil, al que necesita un consejo. Si eres parte del reino de Dios, debes sujetarte a las leyes de ese reino celestial y eterno. ¿O no? Debemos de sujetarnos a la ley del reino de Dios. Y el mismo Señor se hizo hombre para mostrarnos ese camino y darnos su ejemplo a seguir. Así se hace y así se sigue, así se obedece las reglas, los reglamentos y las ordenanzas y las leyes en el reino de Dios. Ah, no, pero todavía no estoy en el cielo. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Que ya cuando uno es convertido por la fe, ¿qué es? Pasa a ser hijo de Dios, ¿verdad? Parte del reino de Dios. Como dice en Efesios 2, sentados en los lugares celestiales. Significa ya somos ciudadanos. ¿Ciudadanos de qué? Del reino de Dios. Ya no somos, aquí somos ya, pasamos a ser peregrinos. Aunque su documento diga mexicano, el mío dice coreano. Entonces, pero yo sé que soy igual que ustedes, ciudadanos del reino de Dios. De eso se trata, ¿verdad? El Señor está observando y está viendo, ay, mi hijito sigue o no mi ejemplo. Ya le dejé la palabra, ya le mandé mi espíritu, ya mora en él mi espíritu, ya está la Biblia por todos lados, hasta en las aplicaciones. ¿Está siendo justo como yo sería justo? ¿Está ayudando al débil, al pobre, al necesitado, al inválido? ¿O está siguiendo las leyes del mundo? Y con leyes del mundo no me refiero a la Constitución mexicana, por ejemplo, aquí en México. Hay que seguir que lo del César, ¿verdad? Hay que seguir y ser respetuoso de las leyes terrenales. Lo que me refiero es a las leyes del mundo impuestas por el diablo, ¿verdad? El engaño, la hipocresía, la mentira. El que si soy fuerte oprimo al débil, me enseñoreo de los que puedo enseñorarme.
Eso es la ley del mundo, del príncipe de los aires, dice, ¿verdad? Del que está gobernando ahora temporalmente a los gobernantes y a los poderosos y capitanes de este mundo. El justo se debe regir entonces por las leyes de Dios. Y el Señor nos dice, sobre aviso no hay engaño. Nos dio la capacidad de decisión, de elegir opción A, opción B, de seguir su consejo y ejemplo o despreciarle y desdeñarle. Y ya vimos esas definiciones, qué tremendas, ¿verdad? Fueron. Nos dejó la palabra, la luz, su guía, la Biblia y sus ejemplos en los evangelios. Y los proverbios de los sabios para guiarnos, como ahora estamos aprendiendo. Y así separar a los que le temen de los que le menosprecian, los necios. Unos, los que le temen, los que usan la sabiduría de Dios para bien, son los que van a heredar todas las cosas, porque son hijos. Y los segundos, los necios, los que le menosprecian, esos van a ser juzgados con todo el peso de la ley. Y no más que eso, ¿verdad? Con todo el peso de la ley, porque Dios es justo. Vamos al primer consejo, rápidamente a repasarlo, de los sabios temerosos de Dios, ¿verdad? Esta ley de Dios que el mismo Señor Jesús nos dijo recién en Marcos 10, 42, 45, en donde debemos de entenderlo con mansedumbre. Dios quiere que seamos como ¿quién es? Como Él. Él quiere que el Hijo se parezca al Padre. En Mateo 11, el mismo Señor Jesús nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tengamos eso bien metidos en nuestro corazón, en nuestro sentir, en nuestro ser interior. El Señor nos está diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que seamos capaces de usar su sabiduría en nuestras vidas. Consejo 1 era, no hagas mal al pobre, al débil, al más inválido o necesitado, porque esa persona es fácilmente vulnerable. Él en su vulnerabilidad necesita ayuda, no necesita que lo hundamos más. Porque Dios no lo haría así. ¿Acaso Dios haría eso? ¿Dios al inválido lo quiere hundir más? Claro que no. Sino al contrario, Dios es nuestro ayudador, nuestro sostenedor, nuestro proveedor. Amén. Así también, por eso debemos de hacerlo. Y esto a mí, muchos se restringen en estos mensajes porque dicen, no, después van a aparecer los hermanos, esos hermanos que nomás están pide y pide. Cuidado, hermano, no seas tan explícito. Si la palabra lo dice, ¿cómo voy a andar menospreciando la palabra de Dios? Tengo que expresarla tal cual como es y confiar en el juicio de Dios, en el Espíritu que mora en todos los que estamos aquí. ¿Cómo vamos a disminuir, a dar a cuentagotas de la verdad de Dios? No, jamás. Entonces, si no hacemos la justicia de Dios, y más aún a los débiles, a los pobres, a los necesitados, la justicia de Dios entonces va a caer sobre mí. Eso es el consejo número 1. Amén. Todo el peso de la ley de Dios. ¿Cuántos quieren que le caiga todo el peso de la ley de Dios? No, yo quiero hacer la justicia de Dios, no que me caiga la justicia de Dios. Amén. Consejo 2, Proverbios 22, 24. Seguimos en la palabra de Dios para todos. Dice así: no seas amigo del que se enoja con facilidad, ni te acerques al que se molesta fácilmente. 25. No sea que aprendas sus malas mañas y ellos mismos sean tu propia trampa. En la traducción del lenguaje actual dice: no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta. Y subraye violenta. Porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Un consejo que la juventud de hoy no sigue, ¿verdad que no? No sigue. Y ellos andan en consejo de malos, de escarnecedores, ¿verdad? De bullings, de buleadores, ¿verdad? Y se hacen amigos de gente violenta.
¿Y cómo acaban ellos? ¿Cómo dice la palabra? Que se vuelven como ellos y ponen su vida en peligro. Dijimos que el control de la ira, de la violencia que tenemos cada uno, ¿verdad? Se puede lograr pues a través de la palabra que nos restituye, que nos regenera. Y la palabra con esto de la ira es muy repetitiva, por algo es, porque es una cosa que batallamos mucho nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos batallamos? ¿Verdad que todos? Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe cómo calmarlo. O sea, el sabio trata de calmarse o calmar al hermano que tiene al lado, ¿verdad? Pero el que da rienda suelta a su enojo le llama la palabra necio. Volvemos, esa es la repetición de Proverbios 1:7, ¿verdad? La división, la dicotomía. Y es repetitivo la palabra de Dios en esto, porque dijimos en el consejo 1 que Dios quiere enseñarnos a ser como Él. Dios nos quiere enseñar a ser como Él, tener un carácter como el Señor. El dominio propio y la paciencia son dos de las características del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Dos características del Espíritu Santo. Hay 7. Y de 7, 2 tienen que ver con ser paciente y saberse dominar, controlar a sí mismo. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. El dominio propio habla de una autodisciplina. O sea, saberse controlar. A la primera y yo, ay, le parto. No. Es, ay, tengo ganas, este hijo que ya me tiene. Ay, no, espérame. Señor, ayúdame a ser como tú. ¿Verdad que sí? Los padres todos se ríen. ¿Por qué? Porque todos sufrimos ese tipo de cosas, ¿verdad? Y los hijos que no saben, pues no son padres, que tengan sus propios hijos, ¿no? Y la sufran. No. Pues eso es la templanza. En términos bíblicos se le dice templanza. Alguien que tiene temple, ¿verdad? No es alguien que es arrojado y valiente, sino primeramente, sí también es eso, pero primeramente para ser arrojado y valiente, tiene que saberse dominar a sí mismo. En el mundo hay muchos que dicen, no, el peor enemigo eres tú. Y es verdad, parte de un concepto bíblico. El peor enemigo de uno siempre somos nosotros, porque nuestra carne, nuestras obras de la carne, nuestro pecado está delante de nosotros siempre. Debemos de con templanza y paciencia derrotarlos. Esa es nuestro autocontrol voluntario, ¿verdad? Templanza. Y por lo general la palabra templanza describe en términos de abstinencia, abstención voluntaria de un individuo para hacer algo que es perjudicial. Así dice la definición. Fíjense, ¿no está bien obvio? O sea, me abstengo voluntariamente, conscientemente, como yo individuo, de hacer algo que es perjudicial para mí y mi familia. Eso es templanza. ¿Cuántos queremos más templanza, más dominio propio? Amén. Y paciencia, claro, es la capacidad de padecer, de sufrir, de soportar sin alterarme tanto. O sea, habilidad de sufrir, tolerar desgracias, adversidades, problemas, cosas molestas o ofensivas, con mucha fortaleza. Sin quejarse ni rebelarse, dice. Fíjense. O sea, si yo me estoy quejando y rebelándome todo el tiempo, pero tengo paciencia. No, eso no es paciencia, según la definición. La paciencia es hacerlo de a buenas, no quejándome y rebelándome y haciendo gesticulaciones. No, es tolerar, la habilidad de tolerar, de aguantar, de soportar. Soporte es algo se le pone encima, el problema, ¿verdad? El problema se le pone encima de usted y usted lo soporta. ¿Sí me entiende? Eso es soportar algo. Capacidad de soportar algo. ¿Verdad que si pongo algo bien, así como de plástico, finito, o un cartoncito, y después le pongo 1 kilo de papas? No lo va a soportar. ¿Sí me entiende? De eso se trata.
de tener la capacidad de soportar los problemas. ¿Cómo puede ser un cristiano que se controla, que se domina a sí mismo y tiene paciencia? En el ejercicio de la fe. ¿Practicando qué cosa? Mi confianza en el Señor. Si no hay práctica de eso, pues va a ser muy difícil desarrollarme en el carácter del Señor, en mi paciencia, en mi dominio propio, en la virtud, o sea, en la integridad, en la piedad, en el amor. Todo eso va a ser difícil, porque si no confío en Él, si no digo que Dios es digno de toda mi confianza y empiezo a tener tiempo y atenciones a las cosas que este mundo me plantea, entonces mi fe no va a estar en Dios y no voy a tener el carácter de Dios, o me va a costar mucho crecer en el carácter de Dios. Aquí está la clave, mis hermanos, en el ejercicio de la fe. Y Pedro bien lo sabe, porque Pedro, ¿cómo era Pedro? Yo creo que yo soy más corajudo que él, era más corajudo que él. Ahí cuando en el cielo ahí nos vamos a ver. Hermano, pues no, yo sí era más corajudo, porque ahí en los evangelios aparece un tantito así, dice, bueno, entonces sí, tú eras más corajudo. Pero fíjense que esa manera de ser de Pedro lo sabía bien. Él se volvió manso y humilde como el Señor le dijo que se vuelva. ¿Cómo lo hizo? En el ejercicio de la práctica, aguantando, soportando ¿a quiénes? A los hermanos, a la familia incrédula, etcétera, etcétera. Yo sé que aquí pues gracias a Dios, pues los hermanos que se están congregando, pues sabemos de su familia, sabemos de sus preocupaciones y problemas, y sabemos que están soportando, ¿verdad? A sus familiares incrédulos, a los problemas que se vienen por toda esa incredulidad, ¿verdad? Como estamos estudiando ahora en Proverbios, etcétera, etcétera. Pero permanezcan ahí soportando, soportando. Porque si no, no es paciencia. Y si el carácter de Dios no está ahí conmigo. Consejo número 3, y con este voy a cerrar el repaso, y el próximo miércoles empezamos ya los nuevos consejos, ¿verdad? El 3, que ya lo vimos también en la última enseñanza, está en Proverbios 22:26. Proverbios 22:26, seguimos en la palabra de Dios para todos, dice, no respondas por compromisos ajenos, ni seas fiador de las deudas de otros, porque si no puedes pagar, correrás el riesgo de perder hasta la cama. Lo bueno es que el Señor siempre nos pone por qué, ¿verdad? No hay manera de decirle, no me dijiste, Señor, pues, si me decías era más fácil, Señor. No, aquí nos está diciendo tal cual, ¿verdad? Porque si no puedes pagar, ¿qué pasa? Vas a correr el riesgo de perder hasta la cama. Dice esta versión. Pero fíjense, si estamos dispuestos, ¿qué significa eso? ¿Que cerremos nuestro corazón a ser dadivosos y generosos? No. ¿Qué dice en el Proverbios 19? Bien claro, si el que ayuda al pobre, ¿a quién le presta? A Dios. Yo sé que aquí muchos tienen esa experiencia de prestarle a Dios, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo y qué tremenda bendición vivimos, ¿verdad? Cuando hacemos eso, porque lo hacemos de corazón, como el Señor lo haría. ¿Y cuánta bendición hemos recibido por eso? Inimaginable. Y me puedo atender a un montón de casos de hermanos que he visto, tremendos. Y me han ayudado a mí también, cuando yo anduve en unos problemotas muy grandes y tremendos, pero esos hermanos lo pusieron en el corazón y hubo cierta ayuda. Ahora, ¿qué es esta esencia? ¿Qué es este proverbio, esta instrucción de Dios aquí? Fíjense, cuando comenzamos nuestras vidas como hijos de Dios, pues muchas cosas cambian. ¿Qué cambia? Pues nuestro carácter se va siendo moldeado a la imagen de Cristo, ¿verdad? Nuestro espíritu es renovado diariamente, ¿verdad? ¿En qué? En la renovación del espíritu, de lo que el espíritu nos dice. Y nos vamos pareciendo poco a poco a nuestro Padre que está en los cielos, a Jesucristo. Ese es el ejemplo que todo cristiano debe de seguir. Por eso somos
cristianos, seguidores del ejemplo de Cristo. Y nos volvemos más amables, más caritativos, más dadivosos, más generosos, pero también nos volvemos más prudentes, ¿sí o no? Porque fíjense bien claro, a este cambio que se logra es porque nos apartamos de lo que Dios aborrece. Y dentro de lo que más Dios aborrece es la avaricia. Dios aborrece la avaricia porque es idolatría, dice el apóstol Pablo. La equipara al becerro de oro que llevamos dentro del corazón. ¿Qué? ¿Adoramos a quién? A las cosas materiales de este mundo. Y es ahí que debemos de ser sabios y no ingenuos. Mateo 10:16. Dice así el consejo de Dios. Mateo 10:16 dice en la Reina Valera: tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Este mundo es un mundo incrédulo, ¿verdad? Entonces los equipara con lobos porque están siendo influenciados por el maligno. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y aquí la palabra prudente como serpientes, significa sagaz, sensato, cuerdo. Habla de una inteligencia como habilidad para llevar a la práctica el hacer el bien y la justicia. Fíjense, no es cualquier cosa, ¿verdad? Esa prudencia. Sean prudentes. Porque dice la serpiente siempre, ay, la serpiente es el diablo, quiere que seamos con el diablo. No. Es un ejemplo, es un animal, la serpiente. Y vean las serpientes, no sé si vean esos documentales de animales, son bien prudentes, por no decir miedosas, ¿verdad? No, las serpientes son bien agresivas. No, siempre evitan el peligro. Cuando tienen oportunidad, a la primera que hacen, se escapan, van, se quieren salir del peligro. Evitan las cosas que ellos consideran peligrosas o malas. Así son las serpientes, son prudentes. Por eso el Señor que las creó, las conoce y por eso nos dicen, sean prudentes como las serpientes. No son miedosas, son prudentes. Y después que dice que sean sencillos como las palomas. Y la palabra sencillez, que habla aquí de las palomas, habla de inocencia. Y esta inocencia nosotros lo sabemos bien porque sabemos que somos pecadores, ¿verdad? La inocencia es siempre ¿ante quién? Ante Dios, ante la ley de Dios. La palabra en el original griego habla de vaciarse, por eso. Vaciarse para ser usado bien. O sea, primero para ser usado en algo tengo que ser vaciado, como un vaso que pues quiero tomarme un refresco, pues tenía agua, pues lo vacío del agua y pues me tomo el refresco. O tenía que haberlo hecho al revés, ¿verdad? Lo malo primero vaciarlo. El refresco lo tiro y pongo el agua pura, natural o mineral, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, vaciarnos de nuestras carnalidades. Amén. De eso se trata, ser sencillos, inocentes ante Dios como la paloma. Amén. Entonces, este tercer consejo con el que vamos a terminar, es importante entender la esencia. No nos dice que seamos avaros o cerrados de la necesidad del prójimo, sino se contradeciría con el primer consejo. Pero no hay contradicción en la palabra de Dios. Aquí significa que estemos dispuestos. Si va a prestar a un hermano, esté dispuesto ¿a qué? A perderlo. Yo sé que muchos de ustedes han pedido o han prestado a un hermano en la carne. Eso es algo muy normal en México, que es un país muy familiero. Y bueno, ya las generaciones de ahora no tienen muchos hijos, pero yo entiendo que muchos de ustedes tienen muchos hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando no, se hace eso. Pero cuando se hace, muchas veces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es el correcto proceder? Pues ya lo perdí, ¿verdad? Si pensamos de esa manera, dice la palabra de Dios, pues ya, con eso se libera uno de este problema, ¿sí o no? No es problema,
porque el Señor, ¿quién me va a proveer y quién me va a pagar? El Señor, ¿verdad? Ahí está. Y no vaya con el hermano, mi hermano, me debes una deuda 10 más intereses del 10% anual. Y después le anda cobrando el triple. No, hermano, eso no es de Dios. No. Acuérdese, correrá el riesgo de perder. Si toma el riesgo, ya el Señor nos los dijo. O sea, preste prudentemente. Eso significa. Si voy a perder la cama donde mi esposa va a dormir ahí también, y mi esposa puede decir, le prestaste a tu hermano y mira, ya ni tenemos para dormir. Se va a meter en un problema matrimonial, ¿verdad? O sea sabio. O sea, mira, hermano, oremos al Señor, el Señor nos va a responder. Amén. Entonces, ve después y del Señor va a responder. Y en la prudencia de Dios, ¿va usted a ser de bendición o no? Pero siempre de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo importante. O sea, vamos, dice, no respondas por compromisos ajenos ni seas fiador de las deudas de otros, porque si no puedes pagar, correrás el riesgo de perder hasta la cama. Estemos dispuestos, si es la voluntad de Dios, de perder lo que Él tiene planeado para nosotros. Amén. Y desarrollemos nuestra fe, pero con la prudencia, ¿de quién? De las serpientes y con la sencillez, inocencia de las palomas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu consejo, tu proverbio, Padre, siempre nos dignifica, siempre nos guía y nos da luz en medio de un mundo cada vez más oscuro, Señor. Gracias te damos porque seguirlos se transforman en bendición. Seguir tus consejos es vida y es paz. Tú llamas a los que te obedecen bienaventurados. Señor, queremos ser esos bienaventurados hijos tuyos, obedientes, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nuestra incredulidad, nuestra maldad, nuestra avaricia, nuestra sujeción a las cosas de este mundo, a veces nos hacen tomar decisiones que no te agradan, Padre. Perdónanos, Señor. Nos sujetamos a tu consejo y solo a Él. Padre, ayúdanos a depender cada día más de ti, Padre, para vivir esa libertad, Señor, que tú has dispuesto para todos tus hijos y esperar en las promesas que tú has puesto desde tiempos antiguos. Gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Salúdese con sus hermanos y seguimos el próximo miércoles.